zona de Xicoténcatl, hasta el momento han sido aprobados 59 artículos que conformarán la Carta Magna de la Ciudad de México. Mi compañero Alberto Álvarez nos prepara un resumen. El presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, se dijo optimista del ritmo que han tomado las discusiones tras las modificaciones realizadas al formato de deliberación. Hasta ahora, como ustedes lo han visto, hemos desahogado 56 artículos, aunque en realidad son 57, ayer lo señalaba, toda vez de que el último de los artículos que le correspondía dictaminar a Poder Judicial se trasladó a Carta de Derechos en lo que se refiere a educación. Ese artículo es el que se refería a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ya está dictaminado y por lo tanto ya estamos estamos cerca del 75% del articulado. En la sesión de este martes se logró la aprobación de 3 artículos más, con lo que se llega al número de 59. El 37 establece los lineamientos para la elección de jefe de gobierno, así como sus atribuciones y las consideraciones en caso de ausencia parcial o total. El artículo 38, que también fue aprobado en lo general y en lo particular, se aprobaron los acuerdos en materia de administración pública. Se establece que la administración de la Ciudad de México será centralizada y la obligación de las secretarías de gabinete a rendir informes anuales. El artículo 39 logró su aprobación después de un amplio debate. En él se estableció que la persona que ocupe la jefatura de gobierno podrá optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso local. Además, establece los tiempos en los cuales las solicitudes de información que realice el Congreso a los órganos, dependencias, entidades o alcaldías, mismo que será de 30 días naturales para responder y 30 más para su análisis. Con imágenes de Sergio Villanueva, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.